Bueno, buenas noches para todos. Vamos a continuar el ciclo de conferencias Filosofía en la Ciudad. Realiza la Universidad de Caldas, el Departamento de Filosofía, en convenio con la sede cultural del Banco de la República de la ciudad de Manizales. El título de la conferencia ya lo encuentran ustedes allí en pantalla. La posverdad, la verdad de las mentiras, la va a orientar el profesor Carlos Alberto Espina, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas. El profesor Carlos Alberto es egresado del pregrado en Filosofía de la Universidad de Caldas, magíster en Filosofía de la Universidad Nacional y doctor en Filosofía de la Universidad de Antioquia. Tiene varias publicaciones en diferentes áreas, pero fundamentalmente ha estado dedicado en filosofía contemporánea el tema de la hermenéutica. Igual que en ocasiones anteriores, hago algunos anuncios para la mejor marcha de la conferencia. Uno, recuerden que las preguntas se realizarán al final de la conferencia. Dos, sugerencias instrumentales, por favor, cerrar la imagen y cerrar micrófonos para evitar las interferencias. Y aprovecho para anunciar las próximas conferencias. La próxima conferencia será el 26 de agosto. La orientará la profesora Sandra Milena Lince. La profesora, su título es Ciencia y Educación. La siguiente la orientará el profesor Orlando Londoño. El título será De Hegel a la teoría crítica, el 2 de junio. Vamos a ver si se orientan otras dos conferencias y así terminaríamos el ciclo de conferencias. Pero por ahora entonces quedarían pendientes esas dos. Esto lo acordaremos con los profes del departamento y también con la apreciada directora. Bien, entonces teniendo en cuenta estas pequeñas instrucciones, por favor, entonces cierran micrófonos ahí y la imagen y el profesor Carlos Alberto tiene la palabra. Gracias, profesor Carlos Alberto, por aceptarnos la invitación y estaremos muy atentos a su conferencia, como acordamos al final las preguntas. Tiene entonces usted la palabra. Muchas gracias, profesor Alejandro. Quiero agradecer especialmente al Banco de la República, con quien hace muchos años el Departamento de Filosofía se propuso sostener este espacio como la posibilidad de relacionarnos con los ciudadanos de nuestra querida ciudad, justamente de llevar la filosofía a los ciudadanos. Por ello mismo les agradezco a ustedes todos el que nos estén acompañando esta tarde. Me siento, por supuesto, muy honrado en tenerlos acá y espero, pues, que alguna inquietud quede de mi conferencia. Para iniciar, solo quiero indicar lo siguiente. Yo quería hacerla muy expositiva, haré lo posible, pero también ciertas especulaciones, de pronto caen ciertas especulaciones, prefiero seguir más el texto que tengo listo. Y como para no darle gusto a la ley de Murphy, me excusan si yo solo aparezco por ahí en una pantallita y no en la pantalla completa como hubiese querido. Pero no quisimos mover nada ahora técnico para que, como siempre sucede con la ley de Murphy, a última hora comiencen los problemas. Entonces, de nuevo reitero mis agradecimientos por la presencia de todos ustedes en estos espacios virtuales que han sido realmente un importante recurso en tiempos de pandemia. Como pueden ver, mi conferencia va a estar dedicada al problema actual de la posverdad.
El, hermano. Sí. quisiera, por favor, que por ahí hay micrófonos abiertos, que cerraran los micrófonos para que no haya mucha interferencia. Ah, ¿sabe qué? Creo que está. En, Ah, yo creo que está en por... 2016, en 2016, Está por los audio. diccionarios Oxford declararon el término posverdad como la palabra del año. No significaba que fuese nueva. Se venía utilizando desde mediados de los 90, pero nunca con tanta frecuencia ni había tenido una manifestación tan explícita y perturbadora como aquel año de 2016. Casi todos los analistas mencionan la ocurrencia de tres acontecimientos sorprendentes e inesperados: la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, el triunfo del Brexit en Gran Bretaña y del no en el plebiscito por los acuerdos de paz en Colombia. Los tres tienen en común que estuvieron basados en falsas noticias y en la manipulación de los sentimientos y pasiones de los electores. A estos no les interesó tanto si su decisión estaba fundamentada en realidades o en ficciones. Quizás tampoco se preguntaron alguna vez si nuestras decisiones en general están determinadas por la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Qué o quién determina lo verdadero? ¿La posverdad es lo mismo que la mentira? ¿Cómo enfrentar la posverdad? Estos y otros interrogantes son el objeto de nuestra charla, que, como es de suponer, solo podrá ser abordado de manera un tanto esquemática. No obstante lo cual aspira a dejar algunas conclusiones claras con el propósito de que se siga pensando en la posverdad como uno de los fenómenos más inquietantes de nuestra época. Mi intervención está dividida en 5 apartados cortos. 1. El hombre Malboro lo comenzó todo. 2. Hágase famoso y mienta en público. 3. La necesidad de ser alguien y liquidación de lo público. 4. El espejo de Narciso. Y algunas conclusiones. En general, además, está orientada por dos tesis de base: que la posverdad nos ayuda a captar la esencia de nuestra época, así como el capitalismo determinó el siglo XIX y comienzos del XX, y la técnica y los medios de comunicación la esencia de madurez del siglo XX. Según la posverdad no es lo mismo que la mentira. Es la manipulación totalitaria y narcisista de la realidad y la ficción, de la verdad y la mentira, de los hechos y la fantasía y las fantasías. 1. El hombre Malboro lo comenzó todo. En una pieza publicitaria de los años 50 del siglo pasado, aparece un vaquero del tipo de hombre rudo norteamericano y la pinta de actor de Hollywood, quien fuma un cigarrillo Marlboro con filtro. Fue un éxito mundial y el hombre Marlboro logró popularizar el consumo generalizado del cigarrillo con filtro, hasta entonces asociado solo para consumo de las mujeres. Las ganancias de la industria tabacalera no parecían tener fin, hasta cuando se vio amenazada en el momento en que la ciencia demostró, sin ninguna duda,
la relación directa entre el consumo del cigarrillo y el cáncer de pulmón. 3 de los actores que encarnaron el hombre Marlboro murieron de ese tipo de cáncer. La industria del tabaco perdió numerosas demandas y la pieza publicitaria desapareció definitivamente apenas muy hacia finales de los 90, cuando la industria se vio forzada por los hechos y las leyes a aceptar las conclusiones de la ciencia. Lo grave del asunto es que tales estudios se conocieron en 1953, justo un año antes de comenzar la agresiva campaña publicitaria del hombre Marlboro. Quiere decir, permaneció 4 décadas acumulando enormes ganancias a costa del bienestar de la gente. La estrategia que usó la industria anunció uno de sus altos ejecutivos con el lema "La duda es nuestro negocio". Y entonces patrocinaron estudios científicos paralelos que ponían en duda las conclusiones ya conocidas y sembraban la duda en sus potenciales consumidores, a quienes, además de ofrecerles una salida a su ansiedad, se les infundía el temor de ver restringida la libertad de elegir qué productos consumir. Nada diferente de lo que ocurre hoy en numerosos casos, como el azúcar en las bebidas y alimentos procesados. Las cabalgatas del hombre Marlboro ocurrían en un mundo en el que la mentira y el menosprecio o devaluación de la verdad se usaban para mostrar otra versión de las cosas con el fin de que fuese aceptada como la realidad. Ejemplos de ello se vieron en los informes sobre la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, la reelección de Nixon en 1972 pese al escándalo de Watergate, escándalo Irán-Contras en 1985-86, la falsa justificación para emprender la guerra contra Irak, una en 1990-91 y otra posterior. Todo lo cual fue descrito en un artículo que apareció en 1992 en el semanario estadounidense The Nation, titulado "El síndrome de Watergate, el gobierno de las mentiras". Su autor, Steve Tessis, argumenta en su artículo que la ciudadanía ha comenzado a buscar refugio en las mentiras de sus gobiernos para protegerse de la verdad, la cual equiparan con malas noticias sin importar si estas son verdad o mentira. Ello significó pérdida de relevancia y poder vinculante a la verdad para darle paso a estrategias de fortalecimiento de las creencias grupales y personales, estrategias que situamos como el ámbito de la posverdad. Fue justo en la década de los 90 en la que se dieron los mayores avances en la tecnología de la computación. Apareció la web o la internet y Google. Después se fundaron las redes sociales Facebook, YouTube y Twitter. Estos avances constituyeron una muy poderosa herramienta para la incesable y rápida difusión e intercambio de todo tipo de información, como las nuevas versiones sobre la realidad inventadas sin mayor control ni restricción. Con semejante recurso tecnológico a mano, se entiende por qué, desde comienzos del 2000, las mentiras, los infundios y las calumnias más diversas logran amplificarse con rapidez hasta aquel año de 2016, en el que el imperio de la posverdad comenzó a mostrar su real señorío sobre el mundo actual
y la expresión terminó posicionada como la palabra del año e incorporada al diccionario de la RAE un año después, en el 2017. 2. Hágase famoso y mienta en público. Parece lugar común decir, como afirma Hannah Arendt, que desde siempre verdad y política no se la llevan bien y la veracidad nunca estuvo entre las virtudes políticas. Cabe entonces preguntarnos por las condiciones que han llevado a que un término, en apariencia derivado de la falsedad, acabe por generar hoy tantas inquietudes y sirva para designar un nuevo orden sociopolítico, ponga en vilo el papel de las instituciones e incluso devele atributos de la propia condición humana antes inadvertidos. En realidad, hay dos acontecimientos nuevos respecto de la mentira en sentido tradicional, que hacen del fenómeno de la posverdad algo singular. Primer acontecimiento: mentir públicamente, como se hace hoy sin ningún pudor, antes tenía consecuencias, desde la pérdida de privilegios y sanción social, hasta cargar con sentimientos de ansiedad, de culpa y de cierta intranquilidad personal, algo así como el síndrome del traje nuevo del emperador. Pero nada de esto parece darse hoy en el mundo. Aún más, los políticos hoy hacen sentir que mentir es una virtud. Desafiantes y delirantes niegan hechos evidentes, echando mano del mecanismo de negación de la ciencia o negacionismo introducido por el entorno de los hombres Marlboro, que fue en realidad la puerta de entrada de la posverdad. Esta no consiste en negar propiamente la verdad, sino en desconocerla y romper su vínculo con los hechos para asociarla a nuestras creencias y emociones. Es lo que declara la definición del diccionario Oxford, que dice: aquello que se relaciona, pues define posverdad como aquello que se relaciona con o denota circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes a la hora de conformar la opinión pública que las apelaciones a la emoción y las creencias personales. El segundo acontecimiento novedoso que convierte a la posverdad en una innegable marca del siglo XXI es la revolución digital, en particular la aparición de las redes sociales. Las redes sociales son la verdadera caja de Pandora de nuestra época. Gracias a su omnipresencia, cualquier fantasía, mentira o posverdad navega como pez en el agua, porque encuentra la atmósfera adecuada para adquirir vida propia y no depender de nada más que de quienes van conformando la red de sus cultivadores. Además, al hacerse público, su aparición en la web es el ingrediente sin el cual hubiese sido imposible sobrevivir por mucho tiempo y alcanzar tanto señorío y resonancia como el que ahora tiene. La posverdad en debates privados puede que tenga opciones de sobrevivir, pero son pocas y a costos muy altos. Su ámbito de influencia es muy limitado y no tiene mayor chance de multiplicarse. Los relatos que se ponen a circular en las redes, no importa si son o no verdaderos, interesa que refuercen nuestras creencias
y aviven nuestras emociones. Como afirma el filósofo Lee McEntire, el prefijo post de posverdad no significa que hemos dejado atrás la verdad, sino que ésta resulta irrelevante y no es ningún valor elevado. El poder vinculante de la verdad es desafiado por el poder de las creencias y emociones humanas. Pero lo más impactante para McIntyre es la idea de posverdad. No es simplemente que la verdad esté siendo desafiada, sino que está siendo desafiada en cuanto que mecanismo para favorecer la dominación política. Y es por ello por lo que no se puede rehuir la política si queremos entender lo que se debe conocer esencialmente sobre la idea de posverdad. Esto explica por qué los Donald Trump de todo el mundo, sin extremar las cosas, encarnan la posverdad misma. Y también por qué, en lugar de las siempre presentes mentiras, intrigas y cinismos del pasado, hayan sido 3 sucesos políticos enmarcados por la era digital los que en el 2016 la pusieron en el centro de interés mundial. Lo grave de las cosas es que cuando un dirigente político y no un individuo hace uso del negacionismo, de teorías conspirativas y de noticias falsas, son devastadoras para la convivencia y la existencia misma. Si una persona niega que tiene cáncer y no se somete a tratamiento, o rechaza tratamientos probados que lo pueden curar, primero será él y después su familia quienes pagarán las consecuencias. Pero que un dirigente sostenga que ingerir cloro o sustancia parecida puede prevenir o curar el COVID-19, o niegue que el glifosato afecta de manera grave la salud humana y el medio ambiente, o considere falso el desastre ambiental, promoviendo, en aras de lo económico, el arrasamiento de bosques, fuente de agua, fauna y flora, etc., las consecuencias las paga el mundo entero. Cabe entonces preguntar ahora, ¿por qué la posverdad tiene tanto éxito, incluso entre personas ilustradas? ¿Qué hace que tales dirigentes desafíen, además con prepotencia, ya no solo la verdad, sino la realidad misma? Porque ha calado aquello de que si los hechos no se corresponden con lo que siento y deseo, simplemente los descarto o selecciono los que confirman mis sentimientos y creencias. Los hechos así quedan subordinados a mis creencias, y si son mis creencias políticas, con mayor razón. En general, además de los hechos, es la propia existencia de la realidad la que se pone en cuestión. Durante toda la historia de Occidente habíamos desafiado conocer. Pero como esta vez el conocimiento no importa, solo interesa lo que yo sienta, y si siento y digo que algo es verdad, así es. Ahora, además, con el libre acceso a las redes, cada individuo se siente con el poder de expresar desde cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier cosa que se le antoje, con el convencimiento de que, de alguna forma, lo que diga tendrá resonancia en alguna parte de la gigantesca urdimbre de canales de información abierta. O encontrar allí mismo quien le diga lo que siempre quiso oír y que reafirme sus creencias,
por disparatadas que sean. Es lo que la psicología social llama el sesgo de confirmación, el cual altera incluso la interpretación de la información hasta el punto de que frente a un mismo dato o hecho, dos personas terminan interpretándolo distinto, como si fuese la confirmación de las creencias preexistentes en cada uno. 3. La necesidad de ser alguien y aniquilación de lo público. En las notas características de la posverdad que hasta ahora han salido a flote, se ha hecho manifiesto su carácter irracional y la manera como la emoción garantiza su éxito más que la razón. Por este motivo, llamar a la reflexión racional o a controlar las emociones para enfrentarla suena tan absurdo como pedir calma a una multitud cuando ha caído en pánico colectivo. La posverdad es un fenómeno típico del siglo XXI porque ya no es como en el siglo XX un fenómeno de masas, sino uno de grupos que forman comunidades cibernéticas conformadas por individuos anónimos agobiados por tener reconocimiento. Byung-Chul Han los llama enjambres digitales. Mientras en las masas cada individuo pierde su identidad privada para fusionarse con los demás en una masa movida por un propósito, un ideal o un sueño, en las comunidades cibernéticas de hoy, cada individuo conserva su identidad privada. El Homo digitalis es cualquier cosa menos un nadie. Él mantiene su identidad privada por más que pertenezca al enjambre. En efecto, se manifiesta de manera anónima, pero por lo regular tiene un perfil y trabaja incesantemente para optimizarlo. En lugar de ser nadie, es un alguien penetrante que se expone y solicita la atención. En cambio, el nadie de los medios de masas no exige para sí ninguna atención. Su identidad privada está disuelta, se disuelve en la masa. Por ello, al hombre de la era digital, el hombre de la era digital es poco amigo de los espacios donde se congregan las masas. Le falta la intimidad de la congregación que produciría un nosotros. Constituyen una concentración sin congregación, una multitud sin interioridad, sin alma o espíritu, que es lo que mueve a las masas. Cuando Odiseo le ofreció vino al cíclope Polifemo, quien lo tenía prisionero junto a sus hombres, algunos de los cuales ya habían sido devorados por el cíclope, se le presentó bajo el nombre de nadie. Apenas el gigante se embriagó, Odiseo y sus hombres cegaron el único ojo que tenía. Ante sus gritos de dolor, los demás cíclopes preguntaron quién había sido, y él les contestó: nadie, lo que los llevó a pensar que aquel había enloquecido. El ser nadie mantuvo a Odiseo a salvo y pudo a la vez salvar la vida de sus compañeros. Ser nadie protege contra el asalto a la intimidad, mantiene la distancia y es condición esencial para el respeto, pieza fundamental para lo público. El respeto, además, va unido a un nombre. Por eso, anonimato y respeto se excluyen. Y también por eso, nadie fue un nombre que adoptó Odiseo para enfrentar al cíclope. No se trataba, por lo tanto, de un anónimo.
En la comunicación digital, en cambio, cada quien quiere ser alguien, a costa incluso de la consideración por el otro o de los intereses generales y públicos. Y el sentimiento de creerse alguien importante lo aviva el poder que tiene a mano con las redes digitales. Por eso hablamos de alguien anónimo, que escondido en el enorme mar de información digital, lanza mentiras, crea relatos y difunde falsas noticias. Solo el dirigente déspota que requiere reconocimiento personal es el que con su nombre y en público abiertamente genera o defiende las posverdades que llegan a la red y allí miles de sus seguidores las amplifican de manera desmedida. Otros individuos a la vez se hacen famosos por aparecer regularmente creando los relatos más absurdos y disparatados. Una sociedad sin respeto, dice Chulhan, sin patos de la distancia, conduce a la sociedad del escándalo. El respeto presupone apartar la vista de lo privado. Hoy, en cambio, reina una total falta de distancia en la que la intimidad es expuesta públicamente y lo privado se hace público. Sin distancia, tampoco es posible ningún decoro. Lo privado se hace público, incluso con la morbosa aceptación de los propios individuos, quienes publican y exhiben en las redes sociales sus más íntimos asuntos personales para el uso caprichoso y la manipulación de los enjambres digitales. La verdad de esos contenidos en adelante queda acreditada por la cantidad de seguidores o likes recibidos. No hay referentes que sean aceptados como intérpretes de esa compleja e ilimitada cantidad de información generada cada segundo. La ciencia, el saber, el arte, la cultura no representan ninguna fuente confiable para nada. Lo que dicen esas fuentes queda reducido a datos disponibles en la red, pero sin el alma ni el espíritu creador que le dio forma, como resultado del esfuerzo colectivo que a través de la historia la humanidad ha ido concibiendo. La producción de información queda esta vez en manos de cada cual, sin ninguna fuerza referente que la controle. Como se trata de individuos anónimos, se la pasan en incesante búsqueda de pertenencia a una comunidad digital en busca de reconocimiento, popularidad e identidad. Entonces lo que cada cual diga o afirme, opiniones, relatos o patrañas, termina valiendo más que los hechos. Y en Internet fácilmente se encuentran personas con opiniones similares o dispuestas a respaldar cualquier cosa que se diga, con tal de que ella sea afín a lo que nosotros mismos pensamos. Se van de esta manera organizando grupos de personas con quienes se conforman cámaras de eco, robusteciendo la versión en curso y la transforman literalmente en una nueva realidad. Toda información u opinión contraria se excluye y se censura. El fenómeno de la posverdad es, por ello mismo, de modo manifiesto narcisista. Como ahora cualquiera puede publicar su opinión o mediante retweets amplificar las de otros, se cree muy importante por llamar la atención y la admiración de los demás, como hace el común de la gente con nimiedades cotidianas, y los dirigentes que con grandes y desastrosas fabulaciones y mentiras se apoderan del ánimo y la voluntad de sus seguidores. 4.
Y último punto, el espejo de Narciso. Decir que una persona o un grupo narcisista es situarnos en la frontera entre la locura y la cordura. En la leyenda, Narciso se asoma en el agua y se enamora de su imagen reflejada en ella. El homos digital usa los mensajes afines a sus creencias y emociones como espejos donde se contempla complacido. Las cámaras de eco digitales son como enormes recintos de espejos donde viven encerrados los diferentes grupos de las redes sociales, cuyos miembros ven su imagen reflejada en información que comparten. De ahí viene además el carácter violento y excluyente de los grupos cohesionados por posverdades. Porque la supervivencia del grupo es la autoimagen de que él es superior a cualquier otro. O cuando es el caso, si se trata de un grupo que sigue las orientaciones de una figura pública, la sitúan como el más elevado referente moral y única fuente de información creíble y autorizada. Para Erich Fromm, lo esencial aquí es que el individuo o grupo narcisista no puede percibir la realidad en otra persona como diferente de la suya. Entonces, cualquier mirada crítica, algo así como un poco de cordura, la consideran una amenaza que se debe eliminar. Ello se debe además a que la satisfacción de las autoimágenes narcisistas de un grupo requiere también cierto grado de confirmación en la realidad. Por ejemplo, mientras los blancos que se creen superiores puedan discriminar y sojuzgar a los negros, o quienes puedan cometer actos que les permitan mantener al margen y sojuzgar, incluso con la muerte, a quienes no son como ellos, que creen adorar al único Dios verdadero, que su raza es superior, que su orientación a género sexual es el único correcto, que son el único modelo de ciudadano ejemplar y bueno, entonces, cada vez que se muestran dominando, siempre tendrán razones para conferirle a sus creencias narcisistas algo de realidad y, en consecuencia, reforzar todo el sistema de pensamiento narcisista. Todo ello lo lleva a querer transformar la realidad para que se conforme, en cierta medida, con su autoimagen narcisista. Hannah Arendt descubrió los orígenes modernos del totalitarismo como forma de gobierno muy propia de la sociedad de masas del siglo XX y desconocida hasta entonces en la historia, en el imperialismo, el nazismo y el estalinismo. Nosotros podríamos pensar que el fenómeno de la posverdad responde a una nueva forma de totalitarismo que, como vimos, se expresan grupos de cibernautas que amenazan a las democracias cuando promueven y alientan la desconfianza en las instituciones políticas, sociales, culturales y educativas, en la ciencia y el saber, justo todo lo que ha servido al ser humano para crear y sostener espacios de libertad, bienestar y convivencia, que, por desgracia, la mayoría de la humanidad no ha podido realmente habitar. En mucha medida, esos referentes morales y simbólicos están siendo transferidos a dirigentes cuya única acción es hacer nada, solamente crear relatos y narrativas que infunden miedo, que siembran dudas y que amplifican los riesgos para que sus seguidores les confieran realidad. Porque si miles o millones de personas están de acuerdo con tales afirmaciones, las hace parecer razonables, dado que lo razonable hoy está medido por la cantidad de likes
y no por el sentido de las palabras o por la realidad de los hechos. Si uno de estos dirigentes afirma que la selva es un obstáculo para el desarrollo, habrá quien le prenda fuego. Que una persona es crítica, habrá muchos dispuestos a destruirla en todos los sentidos, etc. Estos dirigentes parecen responder al razonamiento que si soy grande por alguna cualidad que tengo y no por algo que realizo, no necesito relacionarme con nadie ni con nada. No necesito hacer ningún esfuerzo. Otros lo harán por él, como vimos. De ahí la vital importancia que le confieren al dominio de las redes y al número de seguidores que desde allí lo secunden. Otros, desde otros espacios, harán lo suyo para convertir en realidad sus delirios narcisistas. Algunas conclusiones. La posverdad se convierte en un poderoso atractivo que ofrece retornarnos mucho del elemento lúdico perdido con la creciente tecnificación de la vida e invasión de datos e información dada para el inmediato consumo y no para estimular el pensamiento. La posverdad vive de la invención de mundos alternativos, de fabulaciones y de ámbitos simbólicos, de juegos con los hechos, la realidad, la verdad y las mentiras, que es también la esencia de la cultura. Entonces, si eso mismo hace la cultura, ¿qué de malo tienen las posverdades? Su carácter destructivo de la realidad, del lenguaje, del sentido de la convivencia humana y de la posibilidad de penetrar la profundidad de la existencia. Es la abismal diferencia entre las fabulaciones de la posverdad y las creativas de la literatura y el arte. El rasgo propio de los grupos posverdad es romper contra lo esperado los vínculos morales, lógicos y epistemológicos con la verdad y la mentira, para usarlas como medios para crear falsas noticias y relatos o realidades más allá de lo real. Es lo que Baudrillard llama hiperrealidades. Los hechos mismos son manipulados y seleccionados para ponerlos al servicio de la versión ficcional en juego. Según Feichinger, mientras las hipótesis necesitan de una verificación, las ficciones solo son invenciones que apenas reclaman una justificación. La posverdad no tiene tanto que ver con la verdad y la realidad. Se presenta más bien en nuestra actitud y las maneras como reaccionamos ante ellas. El fenómeno de la posverdad se expresó desde el totalitarismo de comienzos del siglo XX como el vaciamiento interior del significado de las palabras y en consecuencia en su desarraigo de la existencia. El horror del totalitarismo de hoy es precisamente la radical pérdida de sentido y de la verdad interior de las palabras. Y hablar sin una aspiración de verdad es la negación del decir, de suerte que los ciudadanos quedan expuestos a los datos y la información maquinalmente producida y difundida por las redes, y atrapados por ellas, terminan bajo la dictadura, como decía Heidegger, del impersonal uno. Dicen lo que se dice, piensan lo que se piensa y para peor, hacen lo que se dice que se haga. Sobre todo, si en tal información falsa o verdadera
encuentran compromiso emocional con sus propias creencias o puntos de vista y opinión. Se da así la generalizada instalación de un nihilismo que tiene por intercambiable lo falso y lo verdadero, y en el que la verdad o la falsedad dependen del número de seguidores en las redes sociales. Para evitar el enredo, es importante tener el valor y suficiente apertura para atender y revisar las opiniones contrarias a las mías, por ofensivas y extravagantes que parezcan, porque olvidamos muy a menudo que nosotros mismos también podemos ser portadores de posverdades. Se trata, dicho de otra manera, de cultivar la crítica y el pensamiento crítico colectivo. Si al dirigente y a los grupos digitales no les importa lo que hagan con los demás, con la naturaleza y con las instituciones para preservar su posición y sus intereses, debemos aprender a reconocernos en lo que hacemos y no en lo que tenemos, lo cual ayuda a atenuar el narcisismo presente en todo ser humano. Por ejemplo, muy probablemente es un cierto impulso narcisista el que ha empujado al hombre a realizar algo valioso en los campos de producción material, intelectual, técnica o artística. Pero esta vez, la creación de realidades o fabulaciones busca recrear lo real mismo a cambio de destruirlo. Alienta la convivencia y penetra en la hondura los misterios de la existencia en lugar de liquidar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bien, Bien. bien. Bueno, A profe ustedes. Carlos, entonces Gracias. ahora continuamos con las preguntas. Si alguno de los participantes desea preguntar, bien pueda escribirnos por el chat o puede tomar la palabra. ¿Cómo hago yo para...? Buenas tardes. Sí, Profe, escucha. ¿cómo hago yo? Buenas Sí, tardes. lo que quiero salir de compartir pantalla, yo quiero más bien estar en la pantalla, pero no. ¿Cómo pues? Para yo... Si usted me permite, profe, Buenas sería tardes, profesor. por Sí, compartir pantalla, dejar de compartir. sí, pero a compartir, pero no me das opción, no la veo. ¿Cómo hago yo? Compartir, bueno, no sé. En fin, ya miro a ver qué hago. Bueno, ¿alguien quiere tomar la palabra, por favor? Buenas tardes, profesor Carlos Alberto. Buenas tardes. De antemano, pues muchas gracias por su conferencia. La verdad, he estado muy interesado en su charla, fundamentalmente porque es un tema que últimamente también he venido trabajando y Sí. pues, me pareció muy oportuna su conferencia. Así me parece muy interesante en lo siguiente, que usted menciona dos aspectos fundamentales de la posverdad, basados sobre todo en los libros que usted menciona de Lee McIntyre y de Mauricio Ferraris. Y es que, por un lado, el negacionismo es un ingrediente fundamental de la posverdad, sobre todo el negacionismo en la ciencia, como usted muy bien lo menciona. El auge de las redes sociales, donde cualquier opinión está a la altura de una científica o simplemente cualquier rumor. Eso es importante, como usted también lo menciona. Lo tercero, y aquí va mi pregunta hacia su conferencia, es que las bases epistemológicas de la posverdad, todos estos autores que usted menciona, están enraizados en la posmodernidad. Básicamente
Mauricio Ferraris y Lee McIntyre consideran que el posmodernismo es la base intelectual de la posverdad. Tanto así que McIntyre se arriesga a sostener que Trump vendría siendo como el prototipo de lo que Baudrillard llamó la hiperrealidad que usted también menciona. Desaparece la brecha entre lo real y lo imaginario. Obviamente no sostienen que Trump sea un posmoderno, pero consideran que la posmodernidad sí allanó el camino, sí le allanó el camino a la posverdad, a toda esta corriente contemporánea que usted ha hecho, que usted muy bien ha descrito. Así que quisiera preguntarle a usted qué piensa sobre, además que usted ha cultivado la filosofía posmoderna, quisiera saber usted qué piensa sobre esas raíces epistemológicas o esa ala intelectual de la posverdad que es el posmodernismo. Gracias, profe. Muy bien, gracias Leonardo por la pregunta. Yo estuve pensando cuando yo leía a McIntyre, incluso a Mauricio Ferraris, que se inspira mucho en McIntyre, sobre esa hipótesis, no solo de ellos dos, sino que varios filósofos actualmente piensan que la posmodernidad es la culpable en mucha medida de que tengamos posverdad entre nosotros. Aún más, McIntyre se queja de que las universidades y los intelectuales que deberían ser los guardianes de la verdad es desde allí donde proviene nada menos que la posverdad, cuando han planteado y defendido la posmodernidad. Por razones obvias, en la parte de mi conferencia yo suprimí una extensa parte que ya es muy filosófica, donde entro a debatir con estas posturas de estos filósofos. Y creo que, en mi opinión, no tienen razón, porque la posmodernidad, incluso la posverdad, no crearon un fenómeno. Lo que hicieron ellos fue, o sea, la filosofía piensa a partir de los hechos que se van creando. Los problemas filosóficos, a veces sí, hay quienes los inventan, ponen como el muñeco de pájaro para pelear con él. Sí hay casos en la historia pero los problemas importantes de la filosofía nos los entregan la realidad. Entonces, yo creo que la postura posmoderna y la posverdad no es sino el reflejo de algo que estaba ocurriendo en la vida real. Era el curso de los acontecimientos que nos fue llevando a un fenómeno que llevó a que los filósofos lo pensaran. Pero eso pues es por ahora mi posición. Como digo, yo la tengo pues un debate muy más a fondo. Yo estoy más de acuerdo con la cuestión de Mauricio Ferraris en que no podemos confundir los hechos con la realidad. Que eso hubiera sido muy interesante, pero no hay tiempo para mostrarlo. Es decir, porque una cosa son los hechos y los hechos ya es una elaboración, digamos, epistemológica. Y la realidad son las cosas allá puestas independiente de si un sujeto las piensa o no. Es decir, la realidad está allá, evidente, pero la verdad tiene que pasar por el entendimiento humano para hablar de verdad. Pero lo que sí defiendo yo, y en eso siempre lo defenderé, es que Occidente está pagando el precio de venir defendiendo una sola visión de verdad. Creo que es el precio. Por eso, si desde la analítica solo vemos una sola visión de verdad, creemos que la solución para la posverdad y la asimilamos de una vez con mentira, creemos que es la verdad. Lo que yo acabo de defender es que el asunto de la posverdad no tiene estrictamente nada que ver con verdad y mentira, sino que tiene que ver es usar la verdad y la mentira como medios. A un hombre posmoderno a la hora de la verdad no les importa si las cosas son verdaderas o falsas. Eso son discusiones del científico, del filósofo, pero a ellos no les va ni les viene. A ellos les importa es que la versión que ellos defiendan a través de las redes sea la versión que se acomode muy bien
a la ideología, a los intereses, a sus sentimientos, a sus pasiones. Es lo único que interesa. ¿Sí? Por eso, entonces no podemos asimilar sin más posverdad con mentiras, sobre todo además porque las posverdades muchas veces se basan en los hechos. Se basan en los hechos, pero no para defender los hechos tal como están, sino para manipularlos. Y eso vuelve tan ambigua y por eso la posverdad confunde tan fácil a cualquier observador desprevenido. Y por eso tan fácilmente caen en cualquier versión que le diga o el caudillo o que lo esté diciendo un grupo de cibernautas repitiendo una misma versión de alguna cosa. Pero Leonardo, le agradezco mucho y es una buena invitación para pensarlo ya. Muy bien. Bien, ¿alguien más desea intervenir? Buenas tardes, tardes. maestros. ¿Tiene la palabra? Yo les quería pues hacer, muchas gracias, maestro Patiño, les quería hacer, digamos, como pues un comentario y por ahí de pronto emerge alguna pregunta. Recuerdo entonces por allá con filósofos como Averroes en el siglo XII que sostenían este tema de la doble verdad y que esa doble verdad va a ir en escalada también y que la va a sostener, por ejemplo, también Descartes en sus cartas, por ejemplo, a Cristina. Y eso, ¿cómo estaría, digamos que relacionado con este tema de la posverdad? Que el asunto, digamos que cuando nos ubicamos en un escenario también de la posmodernidad, no va a importar tanto, digamos, como el estatuto epistemológico de los enunciados de verdad, sino cuáles son esas relaciones también culturales que permiten que esos enunciados tengan algún estatus, ¿cierto? De verdad, por decirlo así. Entonces, bueno, como sencillamente que decían, pues hay unas verdades de la fe, hay otras verdades, digamos, de la razón, de la ciencia, y que no tenían que entrar en pugna, pero pues es evidente que Descartes lo hacía para, digamos, hacerse a un lado y que no terminasen, digamos, llevándolo a una hoguera como era costumbre en aquel entonces. Entonces, digamos que este tema de la doble verdad, que filósofos como Averroes lo planteaba, sería también bueno para pensar una hora el tema de la posverdad. ¿En qué medida quien enuncia de la posverdad y tiene un rol, ¿cierto?, social, desde el cual pueda colocar en circulación sus sentidos y significados, pues fácilmente la gente hace de todos esos engaños, ¿sí?, de todas esas seducciones también de la palabra, pues algo con lo cual movilizar sus afectos y sus prácticas. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasa ahorita con esta entrevista que le hicieron a Álvaro Uribe en Semana. Hay una serie de hechos, luego hay una serie de interpretaciones que hace el señor Uribe y que eso lo podríamos ubicar también en un escenario quizás de la posverdad, pero miremos eso políticamente, cómo lo capitaliza él, ¿sí? No sé, maestro, entonces, ¿cómo podría haber esto de la posverdad pensándolo en este momento con el caso, pues, político que nos compete, ¿cierto?, con Álvaro Uribe? Profe Carlos, un segundito. ¿Quién habló? César César Augusto. Augusto. César Augusto. Bueno, profe Carlos, ¿tiene la palabra? Muy bien, no sé exactamente, ¿no? Hubo un ruido ahí fuerte en lo de César Augusto. Bueno, lo que yo le entendí. A ver, cuando se habla de verdad, y lo decía yo ahora, ha pasado lo mismo que con la noción del bien. O sea, Occidente acostumbró a que los hombres casi por naturaleza, sobre todo en la tradición cristiana, que el hombre por naturaleza que es bueno. Y cada vez que comete una falta es que el hombre comete un pecado. Es decir, y se niegan a creer que el hombre es, así como es bueno, también es malo. Es decir, es que el asunto no es, así como hay verdad, también hay mentira que ha regulado la existencia de la humanidad. Es decir,
El asunto no es que la verdad y una visión monolítica de la verdad creo que es, y lo decía yo ahora, es lo que estamos pagando con la aparición con fenómenos como la posverdad. Cuando José Augusto me habla de una doble verdad, no sé a qué doble verdad se refiere, pero me hace recordar, digamos, lo que era la verdad para los hebreos. Creo que sí, para los hebreos, ¿qué era la verdad? Que era muy distinto que para los griegos. Para los griegos la verdad, antes de que Aristóteles situara la verdad en el entendimiento, porque sobre todo a partir de Aristóteles y sobre todo Platón, pero sobre todo Aristóteles explícitamente, dice que la verdad es el enunciado, la verdad es la verdad del enunciado, se queda con la verdad del enunciado, pero los griegos antes, para ellos las cosas eran las verdaderas, o sea, la verdad no estaba en el enunciado, no estaba sino en las cosas, y las cosas, la verdad de las cosas, dado que es la cosa en un mundo variable, no es algo ni fijo ni estático, sino que el hombre tenía que irla a descubrir, tenía que descubrirla en la medida en que se relacionaba pragmáticamente con ellas. Es casi un tipo de verdad pragmática, podría decir uno hoy en día. Pero para los hebreos, la verdad, ¿qué era? La verdad era la promesa y cumplir la promesa. Y entonces, todo aquel que tuviese la capacidad de prometer algo y que esté en condiciones de cumplir la promesa, esa es la fuente de verdad. Por eso para los hebreos terminaron con un ser como Dios, que para ellos era la garantía plena de verdad, porque es el único que puede cumplir de manera absoluta las promesas. Y entonces de ahí viene el problema de la fe y todo eso. Entonces lo que quiero decir es que la verdad se mueve a través de toda la historia de la humanidad, se ha movido es con base en las relaciones que el hombre sostiene con el mundo, con las cosas, y eso, ojo, eso no desdice en absoluto de la verdad científica, porque la verdad científica es una imagen del mundo donde permite llevar al mundo hacia unas relaciones fijas, hacia las leyes, por ejemplo, y permite desde esas leyes explicar el mundo que vemos. Pero eso no quiere decir que el mundo estrictamente esté allá, pues tal como, no, el hombre ha logrado hacerse una imagen del mundo que le permite dominar el mundo. Yo creo que en los textos de tal vez McIntyre, tal vez lo dice, tal vez Mauricio Ferrari lo recuerda, porque es un autor que manejo, cuando Heidegger decía que la ley de la gravitación que planteó Newton solo fue verdadera en el momento en que Newton la anunció, ojo, él no está diciendo que los cuerpos no se comportaran desde el comienzo así como Newton lo predijo o lo establece en sus leyes. Lo que está diciendo es que la ley de la gravitación comienza a ser verdad es a partir de la formulación de Newton. Antes la realidad estaba ahí. Y antes todo el mundo se comportaba de acuerdo con la realidad, porque así no supieran las leyes de la física newtoniana, nadie estaría tan loco que lo sabría, tal vez Ícaro, y eso que tomó precauciones, trató de hacerse unas alas, a tirarse al vacío y creyendo que nada le va a pasar, ¿sí? O sea, ese es más o menos lo que diría. Pero me excusa, pues, Augusto, no tengo presente la... Muy bien. Bien, ¿alguien más quiere hacer preguntas? Muy buenas noches para todos. Muchas gracias al profesor Buenas Carlos noches. Alberto por su conferencia. Bueno, mi pregunta, sin desconocer que los medios digitales propician este fenómeno de la posverdad, ¿cómo no caer en la crítica catastrófica de lo digital? Ya que los medios digitales pues también pueden constituirse como medios de expresión de la democracia, tal como pasó por ejemplo con la primavera árabe, en donde pues digamos que se permitió derrocar dictaduras a través de las redes, donde se convocaban por ejemplo a marchas. Esa sería como mi pregunta. Muchas gracias, profesor. Profe Diana, Carlos. Diana, muchas gracias por su pregunta. Yo le contesto con las palabras del poeta Hölderlin.
Decía el poeta Hölderlin que allí donde crece el peligro, también está lo salvador. Y es esto. La relación que sostenemos nosotros con la tecnología, sobre todo la tecnología digital y todo eso, y es la misma que se pensó para la técnica en el siglo XX, tiene que ser, como dicen los alemanes, una relación que responda a la Gelassenheit, es decir, una relación serena, la serenidad, en términos de que a la tecnología hay que decirle no y sí. No justo como lo que nos está ofreciendo a través de la posverdad, y sí justo lo que nos permite la tecnología congregar a la movilización contra una injusticia, en fin. Entonces, por eso decimos que allí donde crece el peligro también está lo que salva. Entonces, la tecnología no se trata tampoco, porque ese no es el demonio del hombre en nada, jamás se trata de ir contra la tecnología. Se trata de ponerla en sus justos términos, y para eso, en las conclusiones que yo hago, pues obvio que las tuve que simplemente esquematizar, hay que cultivar mucho el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico también lo podemos movilizar, así como hacen los enjambres digitales de las posverdades, también lo podemos movilizar a través de las redes. Y de hecho, en las redes aparecen reacciones críticas muy serias, pero tenemos que saber también nosotros no dejar que la tecnología haga de nosotros lo que creemos que le han hecho a los demás, como si a uno no le pasara también. Es decir, habrá unos que solo se reconocen por lo que los datos que aparecen allí van dando. O sea, no hay todavía esa tranquilidad para pensarse uno mismo por fuera de la invasión del dataísmo, de las informaciones que todos los días nos acosan y no tenemos ningún tiempo de asimilarlas. No hay tiempo de reflexionarlas, de pensarlas, sino que en la medida en que no nos volvamos consumidores de datos, que es en lo que hemos parado hoy en día, en la medida en que no tengamos la falsa sensación de que por contar información en segundos a la mano, cualquier información, algo que antes jamás imaginamos, que no creemos con la falsa sensación de que es que somos ya sabios, de que es que ya conocemos mucho, desde que somos pensadores. No, eso hay que dejarlo y tratarlo con mucho juicio. Y hay que, por eso insisto, a la tecnología hay que decirle sí y no. Muy bien, muchas gracias. Profe Carlos, gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Bueno, mientras alguien toma la palabra, voy a informar las próximas conferencias. Las próximas conferencias serán 2 de septiembre. La orientará la profesora Sandra Milena Lince, quien es nuestra directora del Departamento de Filosofía. El título es Creatividad, Experiencia y Educación. La otra conferencia, el 16 de septiembre, la orientará el profesor Orlando Londoño, de Hegel a la teoría crítica. Están ustedes cordialmente invitados. No estoy terminando esta conferencia todavía. Si alguien más quiere preguntar, lo puede hacer. Bueno, si no hay más intervenciones, yo quisiera quedarme en el punto en el que hice mi participación hace un momento, y es que, no sé, yo sí creo que la posmodernidad sí tiene mucha responsabilidad en el fenómeno de la posverdad, fundamentalmente por esto, pues porque tesis como de que no existen esta frase raída, pues, de que no existen hechos sino interpretaciones, o de que los hechos no importan y que cada quien tiene su propia verdad.
Pues bueno, eso sí me parece que sí, sí se puede ajustar más a la filosofía posmoderna y yo estoy de acuerdo con el profesor Carlos Alberto, que Occidente está pagando un precio, pero también, pero está pagando un precio en el sentido de que en la academia se ha denigrado la verdad, se han denigrado los hechos y ahora tenemos estas consecuencias prácticas como el Brexit o como los acuerdos de paz, por lo menos la postura del no a los acuerdos de paz. Así que yo sí veo una relación muy directa entre el posmodernismo y la posverdad. Y pues nada, yo creo que es un tema para seguir debatiendo en otros espacios si se quiere, pero no sé, ¿usted qué piensa, por ejemplo, profesor Carlos Alberto, de esas tesis de los filósofos posmodernos, de que no hay hechos sino interpretaciones? Pues viene de Nietzsche, pero pues ha sido el caballito de batalla de muchos filósofos posmodernos. Obviamente, en los años 70, en los años 80, ningún moderno yo creo que se imaginara que los conservadores y la derecha del siglo XXI iban a tener a la posverdad, a la posmodernidad como su referente intelectual. Es muy paradójico. Gracias, profe. Muy bien, Carlos, Leonardo. No, muchas gracias. Muchas gracias. Y es un buen motivo para seguir pensando, pero mire, yo frente a ese lema de que no hay hechos sino interpretaciones que lo formuló Nietzsche, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que eso hay que mirarlo y hay que matizarlo. El hecho, por eso creo que usted podría mirarlo y tenemos un buen ejemplo, tal vez Mauricio Ferraris analiza muy bien y a partir de esas tesis podríamos discutirlo, es que los hechos no podemos confundirlos con la realidad. Los hechos son un cierto tipo de interpretación. Entonces, cuando se dice que no hay hechos sino interpretaciones, lo que se está diciendo es que el hecho es otro tipo de interpretación, es una interpretación. Además, si uno recorre lo que ha sido la cultura a nivel pues, en la historia, realmente las verdades también tienen unos contextos. Cuando yo digo que Occidente paga esa visión monolítica, no solo es frente a la verdad, sino frente a muchas cosas. Entonces yo, digamos, con la posmoderna estoy de acuerdo en haber movilizado el pluralismo, tanto de la visión del mundo como de alternativas en cuanto a verdad o en fin. Ahora bien, ya llegar a una relativización de la verdad, que es lo que tanto teme el analítico, ya es otro problema. Ya es que míralo, pero yo sí pido, o sea, yo sí creo en la necesidad de relativizar los absolutos. Y entonces cuando de pronto llegan y me dicen que francamente la nieve es blanca, sí, solo sí, cuando la nieve es blanca, sí, claro que sí, pero entonces ahí estamos confundiendo justamente la verdad, los hechos con la realidad. Entonces, para que de pronto quienes nos escuchan entiendan un poco esto es lo siguiente. Si uno dice que tal enfermedad la produce un virus, que tal vez la peste de Atenas, allá en la época de Sócrates, esa peste la produjo un virus, claro, y lo sabemos hoy que fue un virus, los griegos no sabían que era un virus. Los griegos pudieron atribuírselo a Apolo, qué sé yo, es decir, para ellos era ese tipo de verdad. Eso no quiere decir que lo hicieran por ser ignorantes. Eso no quiere decir, no, nosotros tenemos condiciones de mirar otros. Y ese hecho, o como decía yo, la ley de la gravitación, pues los cuerpos caen, siempre caerán, es decir, la realidad. Y cuando el hombre desaparezca, los cuerpos caerán y en fin, así no haya quien registre el hecho. En la realidad se mueve, esté o no esté el hombre. En cambio, los hechos, y de ahí viene el término hecho, incluso creo que en los griegos es Tatsagen, no sé qué, en alemán. El hecho es lo que se hace y el hecho es el constructo
que el hombre hace a partir de sus teorías. Entonces, por eso, Leonardo, no crea que no me inquieta, pero sí merece que luego hagamos una discusión ya más técnica al asunto. Pero yo sí, pero incluso defiendo también el hecho de que los posmodernos no son los culpables de la aparición de la posverdad, sino que hay, claro, hay teorías que alientan de pronto ciertas visiones y muchas veces han querido hacernos ver de que, ¿sí? Como dice, como se debate también, es decir, vaya pues que Trump tuvieron que conocer a los posmodernos pues, para ser como son, ¿cierto? Ellos no fueron a la universidad a estudiar posmodernos para después llevarlos a práctica, no. Ellos se comportaron tal como unos hechos siguen presentando, ¿sí? Pero entonces esa discusión, como es creo que es muy relativamente especializada para nosotros, entonces Leonardo lo invito a que luego la buscamos. ¿De acuerdo? Profe, muy amable, muchas gracias. Muy Profe bien, a Carlos usted muchas Alberto, gracias. profe Carlos Sí, Alberto, le voy a dar una reflexión y a la vez pequeña pregunta de Mónica Andrea. Dice, sí. buenas noches, muchas gracias por su conferencia. En la conferencia se hace mención a las emociones y a los pensamientos. Quisiera saber cómo esto afecta la construcción de la posverdad. Pues nada menos que las emociones son casi que la energía que mueve la posverdad, ¿sí? Las emociones, y cuando uno está comprometido emocionalmente con un hecho, la razón se nubla. Y lo que hacen los alentadores de posverdades es cultivar las emociones, precisamente para que la razón no sea la que juzgue lo que está ocurriendo. Entonces las emociones van vinculadas ¿a qué? Van vinculadas a unas creencias. O sea, ¿a quién no le gusta oír lo que siempre ha querido oír? Y por eso lo vinculo mucho con el narcisismo. Es decir, uno es tan narcisista que uno siempre, y muchas veces, no solo en el caso de la verdad, sino por lo general, uno lee autores y hay autores que lo seducen a uno porque ese autor dice lo que uno de alguna manera muy ambiguo, o sea, ha pensado sobre el mundo. Entonces, hay cierto, digamos que el atractivo de la posverdad es eso, con la diferencia que un autor que lo seduce a uno comienza a seducirlo con argumentos, mientras que el defensor de posverdad lo seduce a uno con emociones, con pasiones. Y eso, ojo, Hannah Arendt advierte, porque eso también hay que mirarlo pues con cuidado, no es que la política se haga sin pasión, por el contrario, dice Hannah Arendt que la política sin pasión es inconcebible. El asunto es que las pasiones, las emociones, tienen que jugar el juego en buena lid junto con la razón. El problema de la posverdad es que sacan a la razón del juego, no le permiten a la razón jugar. Y en lugar de la razón, lo que hacen es entregar una imagen narcisista donde cada uno se contempla como si realmente fuera reconocido. Entonces, la persona necesitando de ser reconocida, el reconocimiento, entonces, si siguen a un caudillo es porque se sienten importantes, creyendo que es tan enorme ese caudillo, que ese caudillo lo reconoce como de sus huestes. Entonces, él se siente también importante, reconocido. Pero uno va mirando y son vínculos puramente emocionales y no vínculos racionales. Esa es una respuesta muy directa. Muy bien. Bien, bien, profesor Carlos, hay tiempo para una última pregunta, si alguien se anima a hacerla. Sí, muy buenas noches. Bien, ¿quién Bueno, habla? Juan, me gustaría primero agradecer al profesor por su tiempo y por su conferencia. Bueno, es una pregunta puntual de uno de los planteamientos anteriores y es si la realidad es un ente aparte e independiente del sujeto o si por el contrario los dos están articulados.
Muchas gracias. Profe Carlos. La realidad, sí, la realidad entendámosla como las cosas que hay en el mundo. Las cosas que hay en el mundo, y cuando desaparezcan los hombres, el mundo estará plagado de cosas. Entonces pensemos hipotéticamente en que el hombre ya no está sobre la tierra. La realidad es eso es ese conjunto de cosas. Incluso hay otro autor, Groys, que dice, él habla en términos de archivos culturales. Él dice que lo que conserva la cultura, o las culturas están reguladas por lo que ellas tienen en su memoria histórica. Realmente nosotros somos en virtud de lo que tenemos en nuestra memoria histórica. Y todo lo que está por fuera de la memoria, que no tenemos ahí registrado, y nosotros lo registramos a través ya de transformaciones simbólicas y todo eso, es la realidad. Realidad es lo que casi ni siquiera en memoria tenemos. Entonces, realidad es mucho, mucho más amplio, es decir, tanto que es todo lo que hay con independencia del hombre. Es eso, más o menos. Mientras que los hechos existen en virtud de la existencia del hombre. Y esa es la dificultad donde ahí está, porque esa afirmación de que no hay hechos sino interpretación es porque los hechos son cierto tipo de interpretación. Es decir, si uno revisa a Aristóteles claramente dijo que la verdad aparece en el enunciado, cuando es espejo, en fin, ¿cierto? Es decir, no hay otra sede de la verdad. ¿Sí? Y cuando yo decía, los griegos decían que la verdad está en las cosas, se acercaban más a pensar realidad y verdad como lo mismo. Y sucede que la realidad no es ese elemento fijo, universal, obligante, como lo entiende Occidente por verdad. ¿La verdad qué es? La verdad es un referente prácticamente inamovible. Y entonces lo que uno dice, entonces antes de eso, ¿qué había? O sea, antes, entonces, ¿qué tipo de, o con qué se movían las comunidades? O las comunidades que solo fueron reguladas en el siglo IX, por ejemplo, más o menos hasta el siglo V, en fin, por la poesía. Que el saber poético, el saber mitológico, ese es un tipo de verdad que se movía y que regulaba la vida de los hombres. Y era también un saber que les permitía explicar el mundo y explicaciones del mundo que a ellos mismos les hacía sentir seguros con ese saber. La filosofía llegó y suplantó un saber que solo podía ser narrado, como era el saber de los mitos, pero era la narración de mitos, de la narración de los dioses con los hombres, en fin, que podía solo ser contado. Y entonces la filosofía vino y ya dejó los cuentos a un lado y lo que pasó fue al juicio. Y entonces ya se volvió otra cosa muy distinta. No olvidemos que Ptolomeo produjo un modelo astronómico que funcionó perfectamente. Es decir, yo podía hacer cálculos astronómicos con el modelo de Ptolomeo, pese a que Ptolomeo puso en el centro del sistema la Tierra y no el Sol. Pero lo ajustó de tal manera que se podían hacer cálculos geométricos, cálculos matemáticos con su modelo. Podía calcular la posición de estrellas, podía calcular la posición de planetas con los cálculos con el modelo tolemaico. Y estaba equivocado en términos de que no era la Tierra, sino el Sol el que está al centro, pero él defendió que la Tierra estuviera en el centro. Entonces, eso es lo que más o menos lo que yo quiero decir. Entonces, hay una cosa que dicen que se habla verdades de hecho. Sí, verdades de hecho son las verdades de hecho y verdades de razón, que diga lo que hay. Las verdades de hecho son las verdades que están muy cerca a lo empírico, a una verificación empírica. Lo que pasa es que los hechos reclaman una cierta verificación y yo puedo ir a hacer verificación a través de experimentos, a través de observaciones, a través de confrontaciones. Eso es correcto. Eso digamos que funciona así. Pero sucede que los hechos cambian. Es que el asunto es ese. Así queramos que la verdad permanezca pues inmodificable durante
los siglos de los siglos, que la verdad sea, sí, excepto pues que la ciencia, para la ciencia la verdad no es que sea inmutable eternamente, pero la verdad de la ciencia es una verdad relativamente estable por mucho tiempo, mientras se descubre ¿y por qué cambia una verdad científica? Porque se descubre otros hechos. Y descubrir otros hechos, ojo, es descubrir otra manera de ver las cosas, o es porque una nueva realidad hizo presencia, como el caso del COVID. Es una nueva realidad hizo presencia, entonces la ciencia investiga esa realidad, ojo, esa realidad la investiga y de esa realidad salen hechos, y esos hechos o son verdaderos o son falsos. Muy bien. Profe, una última inquietud que está en el chat y Sí. lo dejamos descansar. Sí, dice César Augusto en el chat, dice, eso depende. Shirley nos hablará de hechos brutos y de hechos sociales. Sí, le faltó hablar a él de hechos institucionales. Así, los hechos brutos no requieren del hombre, sí necesitan del lenguaje para interpretarlos y darles un sentido. No sé si usted quiere hacer algún comentario a esa intervención de César Augusto o terminamos. No sé eso de que sí, los hechos brutos no requieren del hombre, si necesitamos del lenguaje para interpretar y darles un sentido. Sí, no sé, o sea, por lo pronto la diferencia que yo establezco, ya tendría que mirar, decirle cómo ve la realidad. Si la realidad es lo mismo que los hechos brutos de los cuales habla él, ¿cierto? Pero lo que estamos hablando aquí es una diferencia de entrada que es entre realidad y hechos. Ahora bien, ¿cómo llevar, digamos, la realidad, cómo extraer de la realidad hechos? Tiene que ser, insisto, mediante un procedimiento casi interpretativo de esa realidad, pues donde requiere nada menos que un lenguaje. El lenguaje ya es una interpretación de la realidad. Es decir, que existe el hombre, la pregunta es ¿dónde existe el hombre? Yo lo que veo aquí es a Gonzalo, a Camilo, a Daniel, a Jorge, a Adriano, en fin, pero no veo el hombre. El hombre es un constructo, un concepto que tiene un concepto universal, pero no existe en la realidad. Es un hecho, claro, es un hecho que ha hecho el hombre, que ha construido el hombre para poder pensar más ordenadamente la realidad, para no perderse en el infinito número o en el extenso número de individuos. Entonces ya el mismo lenguaje comienza a generar, el lenguaje mismo tiene que es casi una interpretación de la realidad. La manera como fijamos los aspectos de la realidad en el lenguaje, eso es una mediación interpretativa. Profe, yo quiero decir algo, pero no a manera de pregunta, sino para César Augusto. Recuerden que Sí. la obra de decirles se titula así, Construcción de la Realidad Social. Sí, entonces él sí nos va a hablar de una realidad, pero no referida a los hechos, sino de realidad social, pero más allá que social, una realidad institucional. Y uno casi que pudiera titular el libro decirle realidad institucional que está regida por reglas constitutivas y son hechos institucionales. Y no se queda solamente en los hechos brutos. Habría que tener en cuenta. Y eso también lo desarrolla el mismo Searle en uno de sus últimos libros, que no hace mucho apareció traducido, El mundo de la realidad institucional, o el mundo de la realidad social, pero ahí hay que agregarle las reglas constitutivas de la realidad institucional. Por eso sus reflexiones son esas, sobre la realidad institucional. Sí, eso es simplemente una aclaración o algo ahí para la pregunta que hace César Augusto. Y no es para la discusión. Bueno, con esto entonces damos por terminada la conferencia del profesor Carlos Alberto Ospina. Le damos las gracias al profesor, las gracias a los asistentes, las gracias al Banco de la República, al Departamento de Filosofía, y quedan ustedes cordialmente invitados para la próxima conferencia que será el 2 de septiembre. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias a todos Muchas por gracias. acompañarnos. Que estén muy Muchas bien, buenas gracias. noches. Hasta dentro de 15 Bueno, días. Muchas gracias, profesor. Muy bien, gracias.